En septiembre de 2017, un sismo de 7.1 grados destruyó más de 3.000 edificios en la Ciudad de México. El gobierno destinó miles de millones para la reconstrucción. Las aseguradoras procesaron reclamaciones por montos históricos. Y los precios de algunas zonas de la Ciudad de México subieron. Exactamente, subieron. Y la pregunta que nadie se hace en público es esta. Cuando ocurre una catástrofe natural, todos pensamos inmediatamente en aquellos que perdieron todo. Yo quiero hablar de aquellos que empezaron a ganar. Cuando ocurre una catástrofe natural, la historia suele sonar así. El gobierno activa los fondos de emergencia. Las aseguradoras pagan a los afectados. Los ciudadanos se unen en solidaridad y la ciudad se construye más fuerte que antes. Y en unos años todo vuelve a la normalidad. Y en parte eso es verdad. Hay solidaridad, hay reconstrucción, hay esfuerzo genuino. Pero hay una pregunta que nadie hace después del desastre. Si el sistema está diseñado para proteger al afectado, ¿por qué tantas familias terminan peor de lo que estaban antes del siniestro? Porque hay colonias que jamás se reconstruyen y otras que se llenan de repente de departamentos de lujo. ¿Tú por qué lo crees? La respuesta no está en el sismo, está en lo que ocurre cuando las cámaras se apartan del lugar. Vayamos un poquito más palpable todo esto. Imagina que tu colonia sufre una inundación. Tu casa tiene daños, las calles están destruidas y el negocio de la esquina cerró. Lo que sigue en teoría es esto. Aunque antes de hablar de lo que falla, hay que entender lo que se promete. Y alrededor del sistema que existe para la protección de una catástrofe, se tienen en teoría 4 grandes pilares. Pilar número 1, el seguro. Contrataste un seguro. Por ello es que lo pagaste durante años. En el papel este seguro suele cubrir los daños estructurales, así como el contenido del inmueble y los gastos de vivienda temporal, mientras se repara. Todo esto suena bien, ¿verdad? Solo que deberás pasar un proceso administrativo que podrá demorar a lo mejor algunos meses. Pero tú ya necesitas resolver. Tu seguro resultó ser tan seguro que no es seguro que te lo den. Pero espera, aún cuentas con este otro apoyo que te brinda el gobierno. Si no tienes seguro, el gobierno activa los fondos de desastre. Y en México existe el FONDEM, desglosado Fondo Nacional de Desastres Naturales, diseñado específicamente para estos casos. O bueno, al menos existió hasta hace unos pocos años. El objetivo era claro, apoyar a las familias que perdieron todo. El inconveniente aquí es que en gobierno sabemos todos que son prácticamente como esos perezosos que vemos en Zootopía. Todo muy lento. Así que mientras estos primeros 2 pilares deciden que están listos para poder apoyarte, afortunadamente existe el maravilloso pueblo mexicano, que te brindará un respiro momentáneo mediante la solidaridad. Y finalmente esta es la promesa más bonita de todas, que ante una tragedia la sociedad responde. Con donaciones, voluntariado, brigadas de rescate. Ejemplos de ellos tenemos de 1985 aquí en México, en el 2017 también aquí en México. Pero a pesar de ello, la solidaridad no paga tu hipoteca, no repara los cimientos y tampoco negocia con la aseguradora. Por lo que si no logras recuperarte con estos primeros 3 pilares, posiblemente estarías cayendo en la tentación del mercado inmobiliario. Aquí viene algo que mucha gente no considera. Cuando una zona sufre un desastre, los precios de los inmuebles bajan. Y supongo que tú ya sabes lo que sucede cuando los precios bajan, ¿no es verdad? Justo, llegan los inversionistas y los compradores. Y cuando vienen los compradores, bueno, llega la reconstrucción. En teoría, el mercado se regula solo. La zona se reconstruye, la zona se recupera, los propietarios construyen y los inquilinos regresan. Vuelve a imaginar. Poco después de la inundación, pues efectivamente estás esperando el tiempo de respuesta de la aseguradora. Mientras tanto, también el gobierno no te está dando respuesta. Estás teniendo ayuda de las personas que te están dando de manera solidaria un apoyo. Pero con toda la situación, todo lo que ves en tus vecinos, en tu alrededor, cómo ves a tu familia, empieza a ser tentador justamente el aceptar la propuesta de aquel inversionista que te viene a ofrecer una propuesta baja para que puedas salir del problema. Aún no accedes a esta oferta, pero decides comenzar a informarte un poco en los medios para ver qué ha sucedido en otras situaciones donde ya vivieron una catástrofe natural. Y te encuentras con lo siguiente. ¿Te has preguntado cómo es que las catástrofes naturales modifican el futuro de la ciudad? Hay casos que hemos visto a lo largo de los años y en muchos lugares del mundo. Uno de ellos, por ejemplo, el caso número 1 es en Katrina, con Nueva Orleans. En el 2005, justamente un huracán golpeó en esta localidad y el gobierno de Estados Unidos prometió la reconstrucción total de la ciudad. Sin embargo, 10 años después, algunos barrios seguían sin reconstruirse, pero otros se habían reconstruido por completo. El barrio de Trem, históricamente habitado por comunidades de bajos ingresos, comenzó a llenarse de condominios para profesionistas, para jóvenes, y los precios comenzaron a subir, así que los propietarios originales no pudieron regresar a esa localidad. Y efectivamente la ciudad se reconstruyó, pero no para aquellos que ya estaban habitando la
era originalmente. Otro ejemplo directamente, a lo mejor ya te tocó vivirlo un poquito más en las noticias, el caso número 2. Un terremoto y un tsunami que en el 2011 fue una de las catástrofes más costosas de la historia moderna. El mercado inmobiliario colapsó prácticamente de un día para otro. Pero en Tokio, a unos 250 kilómetros, los precios siguieron subiendo. ¿Te das cuenta de lo que pasó? El capital que salió de algunas de las zonas tuvo que ir a alguna parte. Justamente se fue a una parte con infraestructura más consolidada. Así que el desastre pues no destruyó justamente la riqueza, solamente la movió. Y el último caso que les mostraré como ejemplo en México, que muchos lo ubicamos como el 19S, porque sucedió el 19 de septiembre. Tras el sismo del 19 de septiembre, cientos de edificios colapsan en colonias, como del Valle, Narvarte, Condesa, La Roma, y los damnificados pues justamente esperan apoyo del Fondem. Pero que si vives en México, seguramente ya sabrás cómo habrá pasado todo este proceso para la reparación del daño, ¿verdad? Ahora, prácticamente 10 años después de la situación, sabemos que el proceso fue lento, fue burocrático y en muchos casos insuficiente. Mientras tanto, pues, desarrolladores privados empezaron a adquirir predios de manera más económica. Por lo que 3 años después de la catástrofe, empezamos a ver edificios y departamentos que eran mucho más costosos de lo que eran anteriormente, por lo que muchas personas ya no podían adquirirlo. Inclusive muchas personas que habitaban ahí tampoco pudieron regresar. Al final de todo esto, pues siempre estarás dándote cuenta que hay beneficiados. Aunque no siempre justamente son los que esperemos que sean. Por eso es que ¿quién se beneficia de una catástrofe natural y cómo es que lo hace? Bien, ya vimos lo que pasa en la práctica. Ahora viene la pregunta que todos deberíamos hacernos. Cuando ocurre una catástrofe natural, ¿quién sale ganando? Volvamos a la colonia inundada. Tu casa tiene daños. Tu vecino perdió todo. El local de la esquina cerró. Y de repente empiezan a aparecer 3 tipos de personas que tú nunca llamaste ni habías visto jamás. La primera, los desarrolladores inmobiliarios. Imagina que llega alguien a tu colonia cuando todavía todo sigue mojado y te hace una oferta por tu terreno. Sabes que no es una oferta justa, pero tú necesitas dinero justamente ahora. No en medio año, no en un año, lo necesitas ahora. A esto se le llama compra en distrés. Y es una práctica completamente legal. ¿Lo puedes creer? Los desarrolladores con liquidez compran propiedades dañadas a precios bajos. Esperan un tiempo a que la zona se mejore, se recupere y entonces empiezan a vender nuevamente caro una vez que ya lograron construir y modificar la zona. No causaron el desastre, pero sí saben cómo convertirlo en oportunidad. De manera más cruda en bienes raíces, en Estados Unidos lo conocen prácticamente como Buy when there is blood in the streets, que traducido al español, para que no me desmoneticen, compra cuando hay caos. La segunda persona que ha aparecido cuando tú no lo llamaste justamente son las constructoras. Cada catástrofe genera una demanda nuevamente para la reconstrucción. Reparaciones, demoliciones en avenidas, en puentes. Que seguramente esto es lo que más has llegado a observar, ¿verdad? En situaciones de emergencia muchos procesos se agilizan para acelerar la reconstrucción. Y eso sí puede ser necesario, pero hace todavía más importante la supervisión del proceso y de cómo se ejecutan todos esos recursos. Porque sí, en las emergencias los procesos se aceleran. Pero cuando los procesos se aceleran, a veces la supervisión se relaja. Y la tercera persona que se aparece, las aseguradoras. Aquí el panorama es un poquito más complejo, porque inclusive las aseguradoras sí pueden ganar o perder dependiendo cómo se hayan gestionado y administrado justamente. El modelo de una aseguradora es simple, seguramente ya lo conocerás: captar las primas de muchos para poder pagar las pérdidas de algunos pocos. Pero cuando ocurre un desastre masivo, todos los pocos quieren cobrar al mismo tiempo, por lo que eso puede quebrar una aseguradora que no se respaldó y anticipó correctamente. ¿Quieres un ejemplo? AIG, la aseguradora más grande de todo el mundo, necesitó un rescate de 182,000 millones de dólares del gobierno de Estados Unidos en el 2008, en parte por no calcular bien la exposición a los riesgos catastróficos. Pero las aseguradoras que sí se preparan hacen algo muy inteligente: resguardan sus riesgos con otras compañías, se cubren y luego cobran primas más altas, justificando el aumento en el nuevo riesgo calculado, por lo que el negocio no muere con el desastre, se reinventa después de él. Muy inteligente, ¿no lo crees? Finalmente, después de la catástrofe te puedes dar cuenta que muchas de las personas y muchas de las instituciones que están intermediando terminan teniendo prácticamente reflejada una situación similar a esta. Si la catástrofe fuera una colonia inundada, el desarrollador compraría tu casa inundada por la mitad de su valor. La constructora cobraría por reconstruirla o demolerla. La aseguradora tardaría unos 6 meses en pagarte aproximadamente. Y tú seguirías esperando cómodamente en casa de tu cuñada hasta que se resuelva todo. A menos de que ocurra lo siguiente. ¿Sabías que muchas veces tú terminas pagando todas las malas decisiones de una empresa? Hasta ahora hemos hablado de cómo funciona el sistema cuando funciona después de una catástrofe. Pero hay casos donde el sistema no solo falló, desapareció. Existe un concepto en economía llamado riesgo moral. Ocurre cuando alguien toma malas decisiones porque sabe que otro pagará las consecuencias de esas malas decisiones. En bienes raíces el riesgo moral funciona así. Un desarrollador construye en una zona de alto riesgo sísmico, porque sabe que si algo sale mal, el gobierno federal tendrá que intervenir. Así que él toma la ganancia y la sociedad asume toda la pérdida y el riesgo.
Y esto no es teoría, esto es algo que ya ha sucedido. Un ejemplo, en Acapulco, con el huracán Otis en el 2023. Hoteles y desarrollos construidos en zonas costeras de alto riesgo, con permisos que posteriormente fueron ampliamente cuestionados, quedaron destruidos. Y la reconstrucción por cuenta del erario, el fraude de las aseguradoras. Otro fenómeno oscuro. Algunas compañías de seguros venden pólizas muy baratas, cobran primas durante años y se declaran insolventes justamente cuando ocurre el desastre. Esto mismo ocurrió en algunas zonas rurales de México tras desastres regionales. Familias que durante años pagaron su seguro por cada mes, cada año, durante muchos años, al querer ir a reclamarlo se dieron cuenta que no cubría esto que necesitaban. No tenía el respaldo que prometía. Cuando acudieron a reclamar a la aseguradora, simplemente no había nadie del otro lado de la ventanilla. Y luego está el caso de los fondos de gobierno que existen en papel, pero son casi imposibles de acceder en la práctica. Tras el 19S, muchas familias esperaron pacientemente para poder recibir apoyo del Fonden. Los requisitos documentales para demostrar la propiedad de un inmueble son los mismos que en tiempos normales, pero recuerda que en tiempos de catástrofe estos documentos también se llegan a perder. El sistema está diseñado para funcionar cuando todo funciona. El problema es que una catástrofe destruye exactamente las condiciones que un gobierno necesita para operar. Todo iba bastante bien, tú ya estabas un poquito más solvente, ya estabas buscando pues justamente resolver aquí con la situación de la burocracia toda la documentación que pudiste juntar, pero te faltaba un solo documento, entonces se estaba haciendo un poquito más largo todo el proceso para poder reclamarle al gobierno el apoyo, para poder recuperar tu vivienda y tu propiedad. Todos vivían en armonía, pero un día la Nación del Fuego atacó y cuando el mundo más lo necesitaba, desapareció. Pero no terminó ahí, todo siguió empeorando. Escucha. Hay algo que ocurre cada vez que sucede una catástrofe natural y las noticias y el gobierno no habla de eso. Se llama desplazamiento silencioso. No es desalojo forzado, no es la demolición, es algo más lento y más difícil de ver. ¿Cómo es que funciona un desplazamiento silencioso? Te comento. Ocurre un desastre, los precios bajan, pues la zona queda dañada. Los residentes originales, muchos de ellos propietarios, otros inquilinos, finalmente todos sin capital, no pueden reconstruir. Así que empiezan a rentar en otras zonas alejadas de la zona donde vivían. Mientras tanto, inversionistas con liquidez compran las propiedades que les es posible adquirir. Pasan 2 o 3 años y la zona se comienza a recuperar. Cuando los residentes originales quieren volver, los precios son 3 veces más altos. No los corrieron, simplemente los hicieron inasequibles. ¿Acaso has llegado a ver esto en algún lado? Y el segundo efecto, la zona de nadie. El otro extremo ocurre cuando la zona simplemente no se recupera, porque no todo lo que se destruye atrae inversión. Zonas sin conectividad, sin demanda, sin valor especulativo, simplemente se quedan vacías. Se convierten en lo que los urbanistas llaman zona de abandono. Y el costo de mantenerlas, limpiarlas, demolerlas, lo paga el gobierno municipal durante décadas. Entonces, hay 2 tipos de formas afectadas por un desastre. La que se recupera más cara y sin sus vecinos originales, y la que no se recupera y se convierte en un recordatorio permanente del desastre. ¿Y quién crees que pierde en ambos casos? Exacto. En ambos casos el afectado original es el que pierde. Finalmente has logrado junto con tu familia soportar toda la situación. Y aunque no has logrado la ayuda del gobierno que buscabas, por lo menos la aseguradora ya te respondió y te dio un monto que te permite mantener una solvencia económica, recuperar tu vivienda. Desafortunadamente la zona se encareció por las compras que muchos inversionistas realizaron, que posteriormente dieron pauta a la gentrificación. Así que los costos de vida ya no eran asequibles para ti, tuviste que vender para poder adquirir en otra zona que te fuera más factible económicamente. Pero entonces, si ya conocemos los riesgos, ¿cómo es posible protegerme de ellos? Yo, como ciudadano común, ¿qué puedo hacer para proteger mis bienes ante una catástrofe natural? Porque no todos somos desarrolladores, no todos tenemos liquidez para comprar en distress, pero sí podemos tomar decisiones que marquen la diferencia entre salir de un desastre natural o quedar enterrado entre deudas. Si tú ya eres de los afortunados que tienes un inmueble, lo que deberías hacer primeramente es revisar el Atlas de Riesgo de tu municipio. Es público y gratuito, es elaborado por la Senapred, tiene información de riesgos por zona en todo México. Contrata un seguro de daños con una cobertura específica para desastres naturales, el que dice terremotos, inundaciones, huracanes. Ponte tus lentes y revisa las letras chiquititas, porque necesitarías estar totalmente seguro de que te da la cobertura. Pero aún así pregunta qué es lo que queda excluido. Fotografía y documenta el estado de tu inmueble completamente. Digitaliza tus facturas y guarda toda esta información en la nube, no solamente en tu celular. Y por último punto de consejo, revisa justamente la estructura de tu propiedad. Un dictamen por un ingeniero civil cuesta poco realmente, y esto lo puedes realizar en el Colegio de Ingenieros Civiles. Ellos te ofrecen una orientación que vale más que cualquier póliza. Oye, Lier, pero yo ni tengo propiedad. Espera. Vamos a ello. Si eres inquilino, no tienes propiedad, pero eres inquilino, puedes proteger también tus bienes. Tu contrato de arrendamiento debería especificar qué ocurre cuando hay algún siniestro.
Si no lo dice, quedas en tierra de nadie. Así que pide que incluyan una cláusula de fuerza mayor. También como inquilino puedes contratar un seguro de contenidos. Cuesta poco, pero con ese seguro proteges todas tus pertenencias. ¿Sabías esto? Y conoce todas las rutas de evacuación de tu vivienda o de tu edificio. Suena aparentemente básico y lógico, pero el 19S nos demostró que no lo es, que muchos no conocen sus salidas. Ahora, si eres uno de los pocos afortunados que ya estás comenzando a contemplar el adquirir una propiedad, aplicar tu Infonavit, toma las siguientes precauciones. Nunca compres un inmueble sin revisar el uso del suelo ni los riesgos del predio. Pregunta al desarrollador si tiene seguro de responsabilidad civil catastrófica. Los desarrolladores serios lo suelen tener, así que si no, es una señal de alerta, banderita roja. Y finalmente revisa el historial del inmueble. En México, el registro público de la propiedad puede mostrar si hubo daños previos declarados. Hay muchos que usan la frase de el que paga manda, y en este caso es así. Y hay otra frase que hizo ganar a un presidente llamado Vicente Fox, así que aquí te conviene aplicarla. Hoy. No dejes eso para mañana, estos consejos, aplícalos hoy. Ahora, tú podrás estar muy cómodo viéndome desde tu casa, podrás estar diciendo, sí, aquí no pasa nada, yo vivo en zonas como en Chihuahua, León, Querétaro. A mí esto no me afecta para nada. Pero estás muy equivocado. Para empezar, los desastres no respetan fronteras estatales. Pero hay algo más inmediato para ti. Cuando ocurre una catástrofe, como en Ciudad de México, como en las costas, ¿no te has percatado que las ciudades más inmediatas se encarecen? De hecho, sucedió en México tras el sismo del 2017. Mucha gente que queda con el temor de volver a vivir algo se desplaza, o gente que ya no tiene la posibilidad de poder adquirir nuevamente en una zona así, se desplaza. ¿A dónde? A ciudades que les brinden las características de la seguridad y de la estabilidad que están buscando. Al principio de este video parecía que estábamos hablando de terremotos, inundaciones, de todo tipo de catástrofes naturales. Pero realmente nunca fue sobre eso. Fue sobre quién tiene el poder de decidir sobre lo que se reconstruye. Fue sobre quién tiene el acceso a la información antes de que suceda algo. Y fue sobre lo que sucede a la gente que no tiene ni uno ni lo otro. Las catástrofes naturales no discriminan. El viento no te pregunta cuánto dinero tienes para antes de derrumbar tu vivienda. Pero el proceso que viene después de la situación de la catástrofe natural, muchas veces sí. Y lo hace de manera silenciosa, con documentos, procesos y tasas de interés. La analogía de la colonia inundada te darás cuenta que no solamente era una analogía o una metáfora, simplemente es algo que ha sucedido a miles de familias en muchos lugares. Porque claro, muchos esperamos que nuestra familia esté bien al principio, justamente poco después de la catástrofe, hasta decimos, lo material viene después. Y es totalmente real, pero la diferencia entre quedarse parado o sepultado entre una deuda de reconstrucción no es la suerte, es la información, la preparación y saber que el sistema no está diseñado para protegerte automáticamente, está diseñado para funcionar. Claro, si tú sabes cómo usarlo. Ahora, me gustaría pedirte un favor. Actualmente acaba de suceder una catástrofe, justamente un sismo en Venezuela. Sé que sucederán más catástrofes, más sismos. Si tienes la oportunidad, apoya, no lo dejes pasar. Muchas veces todos estamos atentos justamente a los noticieros, todos estamos al pendiente mientras está fresca la noticia, pero una vez que pasa el tiempo, las familias siguen batallando, lo acabamos de ver en el video y a nosotros ya se nos olvidó. Así que una vez que esto deje de ser trending topic, si tienes forma de seguir apoyando, apoya. Los mexicanos nos caracterizamos y nos enaltecemos mucho por esta situación de que nos gusta apoyar a la gente. Así que mantengamos esta reputación, este hábito y sigamos demostrando que somos unos fregones cuando de apoyar se trata. Nuevamente te agradezco mucho haber visto este video. Esperemos que hayas llegado hasta el final. Suscríbete por favor y estamos en contacto nuevamente.